Y el tema que hoy nos convoca se titula Plantados en el lugar correcto. Ahora, me olvidé mencionar, tenemos la visita de nuestro pastor Steve y su esposa que están con nosotros. Pónganse de pie, por favor. Están con nosotros. Y también nos honra la visita de un equipo misionero de nuestra iglesia amiga. Es nuestra familia, la iglesia Calvary de Naperville, Chicago. Un aplauso para ellos también. Somos una familia con Calvary, amamos a sus pastores, así que extiéndale mi abrazo de parte de la Iglesia del Reino de aquí, de Lima, Perú. El día de hoy quiero compartir plantados en el lugar correcto, y es una enseñanza que nos tiene que retar a nosotros, de tener un entendimiento de lo que es la iglesia y lo que debemos ser nosotros como parte de ella. A veces pensamos que la iglesia es un lugar únicamente de domingo, donde venimos a escuchar, a recibir, a animarnos. La iglesia es una comunidad únicamente donde pertenecemos a ciertos grupos. Pero quiero contarte un poco lo que la Biblia habla aún en el Antiguo Testamento acerca de lo que hay en el corazón de Dios para su iglesia. En Salmos 46, versículo 1, la Biblia dice lo siguiente: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Este salmo de los hijos de Coré narra el corazón de Dios como lugar de refugio. Él es nuestro refugio. Y esto es algo que expresó aún cuando le entregó la ley a Israel. El Señor levantó en Israel, en el territorio de Israel y de Judá, 6 ciudades que Él las separó y que las denominó lugar de refugio. Ya que Dios es un lugar de refugio, Él muestra su amor como Padre, un lugar donde podamos refugiarnos. Quiso plasmarlo en la ley y quiso poner 6 ciudades donde su pueblo pudiera sentirse refugiado. ¿Por qué? Porque obviamente la gente buscaba un lugar de refugio en ese tiempo. Por eso Dios expresó su justicia en las ciudades de refugio. Ahora, estas ciudades de refugio, al ser 6, eran 3 ciudades que estaban en lugares visibles y altos. Pero también habían otras 3 que estaban en lugares accesibles. Repite conmigo visible. 1, 2, 3. Visible. Repite conmigo accesible. Accesible. El lugar de refugio, la ciudad de refugio tenía que estar en un lugar visible. 3 visibles, y 3 accesibles. Estas ciudades servían para que cualquier persona que estuviera huyendo de cualquier problema, de cualquier aún error que cometió, que necesitaba obviamente justicia y que quizás estaba siendo perseguido por algo que hizo mal quizás, tenían que ir a estas ciudades, y una vez que entraban a la ciudad de refugio, en ese momento eran como un ampay me salvo. ¿Han jugado ampay me salvo? ¿Sí? Ni bien entraban a la ciudad de refugio, automáticamente la persona estaba en paz, estaba libre de todo peligro. Es más, automáticamente cualquier atentado contra ella era penado por Dios. Esa persona estaba en esa ciudad esperando juicio, pero también era un lugar donde podía estar tranquilo, a pesar de que muchas veces las personas sí eran obviamente culpables. Esas ciudades de refugio servían para todo el pueblo. Pero quiero decirte algo, iglesia del reino. Esos lugares de refugio también no solamente expresaban la justicia de Dios, sino también expresaban la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor buscaba un lugar donde las personas aún culpables sintieran que iban a pasar un juicio justo. Y esto que el Señor expresó en la ley, en ese tiempo, en la cruz y por la cruz, cuando el Señor vino a este mundo, el Señor nos habló, por ejemplo, de que Él era nuestro lugar de descanso. Y más adelante le dio a la iglesia la orden de que no se separaran para que fueran una comunidad. Antes de hacer un movimiento, la iglesia aprendió a ser una comunidad de creyentes. Y en esa comunidad, el Señor plasmó en este tiempo, en esta época de la gracia, que también la eclesía tenía que ser un lugar de refugio. Iglesia, la iglesia del reino tiene que ser un lugar de refugio para todos, para los inocentes y para los culpables. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como iglesia, en vez de ser un lugar de refugio, somos un lugar de juicio, o somos un lugar de repente comunal, una sociedad
donde la gente puede, un círculo social, perdón, donde la gente puede venir únicamente a pertenecer a un grupo, no estamos dándole las herramientas que el mundo necesita. Iglesia del Reino, en este momento, en esta mañana, hay matrimonios que están viviendo crisis. Hay hombres y mujeres que están a punto de suicidarse por malas decisiones que tomaron. Hay gente que se siente culpable y no puede con la culpa y está buscando un lugar de refugio. ¿Cómo vamos a decirle, Dios es tu lugar de refugio, si no le mostramos la iglesia como las manos de Dios para demostrárselo? ¿Me están siguiendo, verdad? En este mundo hay jóvenes sufriendo a causa de malas decisiones. Hay chicos sin norte y sin esperanza. Hay gente sin propósito. Y la iglesia tiene que entender que este es un buen espacio para refugiar a los pecadores, para refugiar a los cansados, para refugiar aún a los inocentes, a las víctimas y también a los victimarios. Todos son bienvenidos a la iglesia del Reino. ¿Cuántos dicen amén? Y aquellos que nos están escuchando de nuestra transmisión en vivo o del canal de YouTube que quizás son de otra iglesia, tu iglesia es un lugar de refugio. La iglesia de Cristo es un lugar de refugio. ¿Cuántos dicen amén? Dile que a tu costado estás en un lugar de refugio. Díselo, díselo. Ahora, es importante entenderlo porque cuando no somos, escúchame, cuando la iglesia no es un lugar de refugio y solamente repele al pecador, repele a la gente que no encaja, o de repente que no se siente parte, o va a ser la más sencilla, no hacemos sentir parte a una persona que vemos en la iglesia, que quizás no conecta con nadie porque nadie se interesó en esa persona, podemos caer en el error de que en vez de buscar la iglesia como un lugar de refugio, busquen cuevas para hacerlo. Y voy a explicarte la parte teológica de esto. En el Antiguo Testamento hubieron hombres que se les negó el lugar de refugio por la magnitud de su persecución. Voy a hablarte, por ejemplo, inicialmente de Elías. Elías estuvo perseguido a muerte por una mujer llamada Jezabel y su esposo, que era el rey. Tenía una declaratoria de muerte y Elías escapó y huyó. Se le había negado las ciudades de refugio. ¿Por qué? Por la magnitud, entre comillas, de su transgresión. Y la Biblia nos enseña que cuando este hombre corrió, pasó 40 días. Bueno, la historia es muy larga, pero terminó en una cueva. ¿Y sabes qué? En una cueva es donde mucha gente hoy está por el sufrimiento. En una cueva es como que tienes cierros cerrados, te ensimismas, te encierras en ti mismo, sufres y solamente ves dolor, solamente ves literalmente las penas que te están haciendo daño, no ves esperanza. Una cueva es un lugar de desesperanza. ¿Y sabes qué? En Israel, cuando Elías no pudo obviamente correr a un lugar de refugio, tuvo que huir a una cueva, porque no encontró otro lugar. En su mente, no había otro lugar para él. Pero quiero hablarte de otro hombre de Dios que también fue a una cueva, y ese hombre se llamó David. La Biblia dice que David también tuvo que huir por la magnitud de su transgresión, entre comillas. Estaba huyendo del mismo rey de Saúl. Era el hombre más buscado de toda la nación. Tuvo que huir a una cueva llamada la cueva de Adulán. Y en esa cueva la Biblia nos enseña de que David estuvo escondido junto con sus hombres. Y en esa cueva aparentemente no había esperanza. En esa cueva escribió un salmo de dolor, donde sentía que el Señor lo había dejado, donde sentía que lo estaban rodeando. Era una cueva, porque no tuvo un lugar de refugio. Pero ¿saben una cosa, iglesia del Reino? Hay mucha gente así. Quizás tú has venido el día de hoy, estás en una cueva en tu vida y necesitas encontrar refugio, paz para tu alma. Quiero que sepas, en fe te lo voy a decir, estás en un lugar donde puedes encontrar refugio. Estás en un lugar seguro. Estás en un lugar donde vamos a enseñarte y mostrarte que el amor de Dios que fue dado por gracia también se extiende para tu vida, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No vayas a una cueva. Yo escuché gente, y esto es algo que a mí me dolió mucho cuando era muy joven. Yo crecí en la iglesia desde pequeño. Yo siempre cuento mis historias. Mi madre me hizo ir y visitar toda clase de iglesias. Desde bautistas, pentecostales, carismáticas. Hemos ido hasta sectas, creería yo. Pero hemos visitado de todo un poco. Hemos vivido la vida de iglesia. ¿Ok? Y una de las cosas que más me sorprende es ver mucha gente que salió herida de las iglesias. Es gente que salió herida por mala praxis pastoral.
o aún mala gente que salió herida porque lamentablemente alguien la lastimó o lo lastimó dentro de la iglesia. Y una de las cosas que crecí viendo, mucha gente yéndose, y aún líderes, no todos, pero varios que decían, no, es que ese hermano se fue porque está en rebeldía, etcétera, etcétera. Cuando fuimos pastores, mi esposa y yo, una de las cosas que nos pusimos de acuerdo en oración, y obviamente con el tiempo es, no queremos ser una iglesia para que la gente se sienta ni juzgada ni condenada. Obviamente hay que confrontar, obviamente hay que exhortar, pero queremos ser pastores de una iglesia donde la gente se sienta primero amada y luego que sienta que vamos a acompañarlos en su proceso. Y por eso muchos de ustedes quizás han estado así. Muchos de ustedes quizás han visto que hemos estado con ustedes, o quizás a otro líder ha estado con ustedes. La idea de los que siempre decimos es, acá no abandonamos a nadie, que nadie debe ser abandonado. Hay gente que decide aislarse, hay gente que lamentablemente decide alejarse, y eso está bien, hay que respetar. Pero nuestro corazón era, queremos llegar a la gente y queremos recibir a la gente que se sienta amada y restaurada. Pero también nos dimos cuenta de un segundo factor, que queremos ser un lugar para todos aquellos que quizás vienen de iglesias y han sufrido por malas praxis pastorales o que quizás no se hallaron en ninguna porque veíamos mucha gente en la vida que decía, no, yo era cristiano, pero fui a una iglesia y nunca más. Y tenían experiencias malas. He conocido mucha gente, conocimos en ese tiempo mucha gente que decía, no, yo ya no creo en la iglesia, pero creo en Dios. La típica. Yo no creo en los pastores porque todos roban dinero. Así hablaban. Yo no creo en la iglesia porque la iglesia al final terminan dañando más de lo que arreglan. Y ¿saben una cosa? Dijimos, queremos ser una iglesia para aquellos que también quizás se han sentido decepcionados por el hombre. Por eso, como principal fundamento de nuestra iglesia del reino es, somos una iglesia cristocéntrica. No miren a los pastores, miren a Cristo. Nosotros como función principal tenemos llevarlos a ustedes a Cristo, a amar a Cristo, a entregarse a Cristo, a crecer apasionadamente por Cristo y exaltarlo en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero es exactamente lo que queríamos, volviendo al tema. ¿Por qué? Porque vimos mucha gente en cuevas. Hay gente hoy día que han sido hasta líderes y pastores que están en una cueva y no salen por años. Porque quizás cometieron un error en el ministerio. Y ese error ministerial los llevó a estar en una cueva. Y no salen de ahí cuando el Señor les está pidiendo que salgan. Porque el llamado, mis amados hermanos, es irrevocable. El Señor nos llama a entender que la cueva no es un lugar para el cristiano. Y voy a terminar este punto explicándote el porqué. 3 puntos importantes. En el Antiguo Testamento y en la época de Jesús, las cuevas servían para 3 cosas. Primero, un lugar de refugio temporal. Segundo, un lugar donde la gente podía vivir. Y tercero, tumbas. Y ese es el proceso del creyente que se va a una cueva y que se ensimisma en ella. Pensará que es un tiempo, terminará acomodándose y habitando en ella. Y tristemente, si permanece ahí, terminará siendo su tumba espiritual. Tienes que salir de ahí. Y esto va para alguien, aún hay tiempo de salir de la cueva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, David no fue únicamente un hombre que vio la cueva como primera opción. La cueva no fue su primera opción. ¿Y saben una cosa? Tampoco fue la primera opción una ciudad de refugio. Años atrás, cuando David tuvo su primera persecución por Saúl, la Biblia dice que David fue a un lugar que profetiza lo que es el lugar seguro del creyente. ¿Quieren leer conmigo? Por favor, levanta tu mano y abre tu Biblia en 1 Samuel 21, versículo 1. ¿Alguien está feliz y contento de estar en la casa de Dios? ¡Bien! Gloria a Dios. Uy, los veo serios. Cristo te ama, hermano. Dile que está a tu costado, Cristo te ama. Y dale una sonrisa. Y si es soltero y soltera, ¿por qué no decir, te invito a un café en la iglesia del reino después? Vivos son, ¿no? Bueno, la Biblia dice en Salmos 21, versículo 11, que David estaba siendo perseguido por Saúl. Y en el versículo 21, escuchen, dice lo siguiente: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? David fue a la casa del sacerdote a ocultarse, a buscar refugio, porque entendía
que era la representación de un lugar seguro espiritual para él. Y él lo sabía aún desde antes de ser perseguido. Tanto así que en Salmo 84, versículo 2, la palabra de Dios a través de este salmo diría lo siguiente: anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios, qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. David fue al lugar donde representaba seguridad espiritual y conexión con Dios. Buscó primer refugio en ese lugar, en la casa del sacerdote. Obviamente no se pudo quedar ahí. Pero ¿saben una cosa? Algo que aprendí personalmente es que si vemos la iglesia como un lugar de refugio, vamos a descansar de lo que nos agobia para literalmente recibir esa paz y ser llenados de lo que al Señor le agobia en su corazón o al Señor le duele lo que mueve. Muchas veces por estar con nuestro propio dolor, con nuestras cargas, estamos dejando de lado lo que realmente al Señor le carga, el pesar que Dios tiene aún por los perdidos. Y cuando venimos a la iglesia y dejamos delante del Señor, en nuestro hogar inclusive también, dejar nuestras cargas, pero en la iglesia descansamos en la comunidad de creyentes, podemos recibir la carga ligera que el Señor Jesús nos prometió. Déjenme sus cargas, tomen la mía, que es más ligera. Y ahora quiero hablarte ya para cerrar el mensaje, porque no quiero ser quiero ser más puntual. Quiero terminar el mensaje desarrollándolo acerca de lo que David hizo o cómo David entendió la iglesia o el lugar de refugio correcto, que es el lugar para el alma, el lugar espiritual. Y es que, mis amados, si estamos en el lugar correcto, nuestra responsabilidad siempre va a ser dar fruto. Y David lo entendía, tanto así que más adelante, en Salmo 52, 7, versículo 8, el salmista dijo lo siguiente: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. David dijo lo siguiente: yo estoy como olivo verde en la casa, bien plantado en la casa de Dios. Y con este versículo quiero terminar, porque ya te hablé inicialmente de lo que es la iglesia. La iglesia es un lugar de refugio. Pero ahora voy a hablarte acerca de tu función en ella. Porque si bien es cierto, uno no puede estar de refugiado únicamente, tiene que hacer algo en ese lugar. Tienes que crecer en este lugar. Por eso la prédica se titula Creciendo en el lugar correcto. ¿Están conmigo, verdad? Cuando David habla acerca de... ¿Qué pasó acá? No, es siempre. El enemigo es el enemigo. La pregunta que David nos hace es ¿cómo debemos vivir en la casa de Dios? David dijo que es como un olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confía eternamente para siempre. Eso lo dijo el salmista. La pregunta es ¿cómo debemos vivir en la casa de Dios? Y quiero terminar con 4 puntos principales que espero que estés anotando, porque esta va a ser tu chamba, tu responsabilidad de cómo vivir en la casa de Dios, en tu lugar de refugio. ¿Están conmigo, verdad? Sí. Perfecto. Cuando el salmista dijo que era como un olivo verde, un olivo verde era un árbol, un árbol que era primero añejo, era un árbol pesado. Y es que como primer punto, un olivo verde es un fruto de un árbol inamovible y añejo. Para que el olivo sea verde, el árbol tenía que ser un árbol añejo, un árbol viejo en pocas palabras. Y cuando el salmista dijo, yo estoy como un olivo verde, hablaba acerca de que es un hombre inamovible de la casa del Señor. Eso quiso decir David, que es un hombre inamovible en la casa del Señor. Por eso en Salmos 92, versículo 13, la palabra dice lo siguiente: plantados en la casa del vecino, amén, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén. Mis amados,
Usted tiene que entender que si usted quiere dar fruto, no puede dar fruto sin la iglesia. Hay una moda el día de hoy que dice, no, yo soy cristiano porque escucho a mi pastor por YouTube que vive en otro continente y me alimento de las prédicas de él. ¿Y usted dónde congrega, hermano? En mi casa. Escúchame, ¿estás viviendo persecución? ¿Estamos siendo prohibidos de no asistir a una congregación? ¿Nos han puesto un límite de declarar nuestra fe? En este momento, en este continente, no. Hay continentes que sí. Pero en este país de libertad, no estar en una iglesia, no ser parte de una comunidad de creyentes nos va a limitar en nuestro crecimiento. No existe llaneros solitarios. No existe cristianos que dicen, yo puedo crecer solo porque yo soy más conexión directa con Dios. Está bien, tú puedes tener tu conexión directa con Dios. Pero la Biblia también nos enseña, anímense unos a otros, oren unos por otros. También la Biblia nos enseña a confrontar el pecado de nuestro hermano. ¿Cómo vamos a hacerlo si no conocemos a nuestro hermano? Y si no nos conocen. Entonces, estar plantados en la iglesia es el lugar donde vamos a producir frutos. Cristiano que no es parte de una comunidad y no es parte de un gobierno de iglesia, lamentablemente no puede dar buenos frutos. Y perdóneme que le diga, uno me dirá, pero Jesús no tenía iglesia, porque en ese tiempo la iglesia no estaba obviamente organizada como lo hicieron los apóstoles en Hechos. ¿Están conmigo, verdad? Por eso en Salmos 84, versículo 10, me encanta el salmista que habla mucho acerca del templo de Dios. Y dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Por eso hay una canción que dice, prefiero un rincón en la casa. ¿Ahí se la sabe? ¿Vamos? Yo tampoco me la sabía. Me acordaba esa parte, me dije, alguien me va a seguir, alguien va a continuar la canción y va a ser una fiesta, ¿no? Ven conmigo a la casa de Dios. ¡Afuera! El segundo culto va a ser mejor, van a ver. Esos son mis preferidos. No, mentira, una broma. Tenemos que permanecer, escucha, permanece. Si te has alejado de la iglesia, si te has apartado, miren, no es que tienes obligatoriamente, sino que tienes que entender que la iglesia es una familia espiritual. Puedes tener tu familia terrenal, puedes tener tu trabajo, puedes luchar con tus batallas, pero si la iglesia es un lugar de refugio, también es tu lugar de refugio. Solamente te invito a decir, si alguien me está escuchando por internet, no te apartes de tu iglesia. No te alejes de la iglesia. La única manera de irse a la iglesia es, lamentablemente, cuando en la iglesia se predica falsas doctrinas. Porque si me dices, es porque el pastor me cae mal o porque el pastor de repente toma decisiones, ama, ora por tu pastor. Y si hay forma de ayudar, acércate a servir y ayudar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Segundo punto. Un olivo verde tiene un buen aspecto. Y eso sí, los olivos verdes tienen un aspecto hermoso, sobre todo cuando está bien frondoso. Bueno, no son los olivos que hay en el olivar, en el parque que ya están todos viejos y prácticamente es para grabar una película de terror, pero un olivo verde real tiene un buen aspecto. Y este mensaje en la Biblia nos enseña que en la iglesia nosotros aprendemos a disfrutar la comunión de los hermanos. O sea, a la iglesia venimos con gozo. No digo buen aspecto que tiene que ser simpático, así como el pastor. No. Dios te ha dado la belleza según la medida de tu fe o la fe de tus padres. Pero déjame decirte algo. A la iglesia venimos con gozo, con alegría, con la actitud correcta. Yo sé que hay gente que viene con problemas, preocupaciones financieras, etcétera, etcétera. Déjame decirte una cosa. Al ver que tu iglesia es un lugar de refugio, de recarga, vienes con gozo porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y yo entiendo, hay gente que viene triste, gente que viene... Yo entiendo, pero yo solamente me queda enseñarle. Hermano, en los tiempos más difíciles, levántese. Como Jesús en un momento se incomodó con los fariseos que cuando ayunaban, se acongojaban y paraban con cara triste, así. Y Jesús se molestó y se incomodó con ellos. ¿Por qué? Porque no entendían que aún nuestro corazón gozoso se refleja en los tiempos más difíciles. Amada iglesia, véngase a la iglesia con la actitud correcta. Es más, llegue puntual. Esto va para todos. A la iglesia se viene puntual.
A la iglesia no se viene a la hora que podemos o que creemos. Si usted sabe que se hizo una hora, venga a la hora puntual. ¿Por qué? Porque es la actitud correcta. Por eso es Salmo 122. Y eso terminando, versículo 1, la Biblia dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Por eso quiero decirte, disfruta venir a la iglesia. Disfruta asistir a un hogar. Disfruta, iglesia, porque eso es parte de la expresión del amor de Dios para cada uno de nosotros. Tercer punto, un olivo verde es un buen fruto. Es un fruto sano. Es un buen producto. Y es que, mis amados, en la iglesia, o un olivo verde, perdón, da buen fruto. Disculpen, da buen fruto. Y quiero que entiendas lo siguiente. La iglesia tiene que ser el lugar donde tú des fruto. De aquí tienes que dar fruto en tu familia, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Tienes que dar buen fruto. Porque el Señor nos llamó a dar frutos visibles. Y la iglesia es un buen lugar para hacerlo. Escuché una vez una hermana que me dijo: no, pastor, es que yo en la iglesia solamente vengo a recibir. No vengo, no quiero que nadie me mire. Está bien, créeme que sí. Pero de aquí sale el fruto. Me refiero a que de aquí te entrenas y te animamos para que lo que hagas, sea evangelístico, sea misiones, puedas seguir dando frutos. Y por eso quiero decirte una cosa. Me encanta como pastor saber que muchos de ustedes en nuestros servicios hay gente que sirve afuera. Hace la obra evangelística, hace obra de misiones. Hay gente que está en agencias misioneras. Pero me encanta cuando me dicen: pero pastor, esta es mi iglesia, este es mi lugar de refugio. De acá yo recibo y sigo dando frutos. ¿Por qué? Porque estoy plantado en una congregación. Entonces quiero decirte, es importante que entiendas que la iglesia es un buen lugar para dar frutos. Si tú quieres crecer en la iglesia, prepárate a dar buenos frutos en ella para que luego lo des fuera de ella. Antes, escúchame bien, con ese punto termino ya. Antes de hacer evangelismo y misiones, antes de que la iglesia primitiva sea un movimiento evangelístico multitudinario que llegó a Asia, África y Europa, antes de eso fue una comunidad de creyentes. Y en esa comunidad dieron frutos, se prepararon. ¿Para qué? Para salir cuando hubo persecución. Entonces, si Dios te ha dado un llamado misionero, evangelístico, sea lo que sea hacia afuera, no sé, tienes que entender que todo tiene un proceso. Primero comienza por casa. Todos los hombres de Dios, aún Pastor Steve y su esposa, su historia comenzó en la iglesia y crecieron en la iglesia, fueron pastores de iglesia y luego el Señor los llamó a salir hacia afuera. Pero todo comienza en la iglesia. Entonces, si el Señor te pone aquí a servir en una área, quizás el día de hoy estamos hablando a alguien de producción, alguien que esté en niño, que acá un tiempo va a ser un hombre o una mujer de Dios, que va a llevar el evangelio a diferentes naciones. Pero todo comenzó dando fruto en la casa del Señor. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Alguien que me diga amén con eso. Por eso, para ir terminando, puedes aplaudir si deseas. Salmos 27:4. ¿Cuántos salmos hay aquí hablando de la casa del Señor? Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Ok? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Todo lo que el salmista está declarando dentro de la casa. Todo lo que está haciendo dentro del hogar del Señor. Y último punto. Un olivo verde está listo para ser prensado. Y yo quiero decirte lo siguiente, iglesia del reino. La iglesia nos prepara para las más grandes pruebas. Y también la iglesia nos da el soporte para afrontarla. Las pruebas, el Señor las permite para tratar con nuestra fe, con nuestro carácter, con nuestro corazón. Las permite para madurarnos. No nos exime de pruebas y la iglesia es un buen lugar para prepararnos para esos tiempos. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Cuántos dicen amén? Mis amados, después de la prueba siempre vendrá una bendición y sobre todo crecimiento. Por eso quiero contarte, iglesia del reino, lo importante que es entender que
como olivos verdes también vamos a ser prensados. Me refiero a que vamos a ser probados. A más presión, más unción. A más presión, más aceite. Y son en esos momentos donde hemos vivido las pruebas más grandes de nuestra vida, donde cuando hemos doblado rodillas es cuando hemos visto más al Señor. Si no, pregúntale a Job. La Biblia dice que Job antes le hacía sacrificios a Dios casi a diario, pero luego de su prueba, donde fue prensado, la Biblia dice que Job declaró: antes de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Mis amados, a más presión, más unción. ¿Cómo aguantar presiones sin la congregación? Oye, eso rima, ¿no? Congregación, unción. Ya ahí sale la frase para las páginas. ¿Cuántos quieren que esta iglesia sea un lugar sano de refugio? Y quiero que entiendas, el lugar de refugio necesita de creyentes que estén plantados y que estén literalmente actuando como olivos verdes, obrando, dando frutos, creciendo y sobre todo preparándose. Esa es la iglesia que el Señor nos llama a tener. El día de hoy celebramos un año como Iglesia del Reino. Amén, gloria a Dios. Y quiero decirles algo, necesitamos entender que es parte de nuestra responsabilidad cumplir con el Señor, no solamente viniendo los domingos, sino haciéndonos responsables de nuestro crecimiento. Usted puede poner su crecimiento personal y puede echarle la culpa a la iglesia, pero ¿sabes qué? Esa es la excusa más barata que hay en el Evangelio. No, es que en la iglesia no aguanta. ¿Y usted cómo está solo? ¿Está orando? ¿Está realmente buscando al Señor? ¿Está creciendo? El crecimiento es personal. La iglesia es el lugar donde van a alimentarte, pero la alimentación también es buscada por nosotros en el día a día. No somos una iglesia que quiera ser dependientes del pastor ni tampoco de las enseñanzas de aquí, sino queremos darte las herramientas para que crezcas y para que literalmente veas la iglesia como un lugar donde hay oportunidad. Siempre les digo eso a todos. En la iglesia hay oportunidad para que todos ustedes crezcan y también para que esos llamados que han estado dormidos se despierten o esos llamados que no son descubiertos se encuentren. Y mi función como pastor y del cuerpo pastoral de la iglesia siempre va a ser que lo cumplas, que obres, que realmente obedezcas la voz del Señor y que realmente le creas a Dios en cuanto al llamado que tiene para tu vida. Iglesia, si queremos más unción, si queremos más vida, si queremos que la iglesia crezca, primero tenemos que ser buenos olivos verdes plantados. Amén o no amén. Primero tenemos que descansar en este lugar de refugio. Si quieres eso, entenderás que eso fue exactamente lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Cuando la iglesia fue prensada, cuando fue perseguida, fue donde tuvo el mayor crecimiento y la mayor expansión en el reino. Yo quiero orar para terminar la enseñanza. Quiero orar por ustedes. Hoy día yo voy a orar por ustedes directamente. Me gustaría orar para todos aquellos que han venido a esta congregación, para que encuentren un lugar de refugio y para dos, si lo han encontrado, lo han hallado, para que empiecen a plantarse. Si has estado dudando, yo no sé si la iglesia es mi lugar, hoy esta palabra te confirma. Si sientes que esta es la iglesia, es aquí donde te animo a que te plantes y que empieces a dar fruto.